revelado, la increíble transformación de una cocinera que hizo lo imposible por 3 trillizos. Rosa soñaba con un futuro mejor, pero la vida le dio un golpe inesperado cuando su esposo se marchó en busca de oportunidades. Con 3 pequeños trillizos a cargo, sus días eran una mezcla de amor y sacrificio, pero el peso del mundo caía sobre sus hombros. Cada mañana, el aroma a tortillas frescas y chiles poblano llenaba la cocina, recordándole su propósito, ofrecer a sus hijos una vida digna. El colorido vecindario, vibrante como los colores de una piñata, la abrazaba, pero también había murmullos que cuestionaban su deseo de abrir una taquería. Una soñadora más, decían a sus espaldas, en el bullicioso restaurante de Doña Clara, Rosa encontró un refugio y un camino. Sus manos temblaban al mezclar ingredientes, pero la voz fuerte de Doña Clara resonaba en sus oídos: cocinar es un arte, no un trabajo. Fue allí donde aprendió los secretos de la cocina tradicional de su abuela, esos que hacían felices a tantos. Las historias de su infancia, entre fogones y risas, revivían en cada plato que creaba, llevando un pedacito de su alma en cada taco. Cada día era un reto. Las risas de sus trillizos llenaban la casa, pero las tristezas eran igual de abrumadoras. ¿Cómo podía continuar enfrentando a los vecinos que la miraban con desdén? Rosa se lo preguntaba mientras cortaba cebolla, dejando que las lágrimas se confundieran con el bullicio de la cocina. Sin embargo, recordaba la sonrisa de sus niños y en esos momentos difíciles, la determinación la llenaba de nuevo de fuerza. No me rendiré, se prometió. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la valentía que la caracterizaba, Rosa decidió abrir su taquería. El local vibraba con colores vivos y un aura de esperanza. La noche de la inauguración, amigos y vecinos se reunieron, ansiosos por probar los tacos que llevaban su corazón. Pero justo cuando todo parecía perfecto, un accidente inesperado desató el caos. Un incendio arrasó con su local, llevándose consigo no solo sus sueños, sino también su confianza. Rosa se sintió consumida por la tristeza. Sin embargo, la comunidad que la había observado desde la distancia ahora se unió en un acto de amor desbordante. Desde los adultos hasta los niños, todos ayudaron a reconstruir su sueño. Las palabras de aliento resonaban en el aire. En ese instante, Rosa comprendió el verdadero significado de la familia, no solo de sangre, sino de aquellos que eligen estar a su lado. ¿Podrá Rosa levantarse de las cenizas y demostrarle al mundo que el amor y el esfuerzo son la receta secreta para triunfar? La historia de Rosa aún estaba lejos de terminar y el verdadero desafío estaba por comenzar. Los días que siguieron al incendio fueron un torbellino de emociones para Rosa. La tristeza de haber perdido su taquería aún pesaba en su corazón, pero el amor y la determinación de la comunidad la rodearon como un cálido abrigo en las noches frías. Cada mañana, al despertar, se encontraba rodeada de sus trillizos, cuyos ojos brillaban de esperanza. La risa de Elías, el mayor, suena en sus oídos como una melodía que conforta, mientras que las travesuras de Sofía y Mateo la llenaban de energía para seguir adelante. La verdadera batalla comenzó cuando Rosa decidió que no se rendiría ante la adversidad. Con la ayuda de sus vecinos, organizó un evento comunitario, Tacos para Renacer. La idea era sencilla: vender tacos en el parque local, donde la gente pudiera disfrutar de la comida y contribuir a la reconstrucción de su sueño. Había algo hermoso en la camaradería, cada vecino aportó lo que pudo, desde ingredientes hasta su tiempo. Rosa recordó las palabras de Doña Clara: no cocinas solo con tus manos, lo haces con tu corazón. Cuando llegó el día del evento, la brisa cálida acariciaba el rostro de Rosa con dulzura. Multitudes se reunieron, y el aroma de la salsa fresca y los chiles asados llenó el aire, atrayendo a más personas. Mientras se movía entre las mesas, sonrisas y palabras de aliento llovían sobre ella, recargando su espíritu.
Rosa, estos tacos son los mejores que he probado, la elogiaban un grupo de ancianos que siempre se sentaban en la plaza. Esto es más que comida, es amor en cada bocado, animó una madre con su pequeño en brazos. Esa noche, Rosa sintió que sus sueños volvían a cobrar vida, sin embargo, mientras todos disfrutaban, el miedo acechaba en el fondo de su mente. ¿Era esto suficiente? ¿Podía realmente volver a levantar su taquería? Las dudas salieron a flote cuando un desconocido, que la había visto trabajar en el antiguo local, se acercó y dijo, no solo es comida. Es un sentimiento, y tú tienes eso. No dejes que un incendio apague tu luz. Inspirada por aquellas palabras, Rosa se propuso buscar financiamiento para reconstruir su negocio. Pasó noches enteras llenando formularios y hablando con diferentes organizaciones. Por primera vez, su corazón danzó entre la expectativa y la ansiedad. Sin embargo, cada vez que sus trillizos se acercaban a ella con sonrisas, la motivaban a seguir adelante. Un día, recibió una llamada inesperada. Era doña Clara, quien había decidido visitar a Rosa después de enterarse de su evento. Al encontrarla, ambas se abrazaron fuertemente. Hija, lo que has comenzado es increíble. Quiero ayudarte a que tu taquería sea más que un sueño. Vamos a hacer que suceda, exclamó con esa voz firme que Rosa admiraba desde su primer día en su cocina. Las ideas comenzaron a fluir como el agua de un manantial renovado. Planearon menús especiales, noches temáticas y colaboraciones con otros negocios locales. Rosa sintió que su confianza florecía una vez más. Con cada paso que daba, su corazón se encontraba más cerca del renacer, pero en el fondo, había un nuevo desafío aguardándola. Mientras Rosa comenzaba a cimentar su camino hacia la reconstrucción, un oscuro secreto del pasado amenazaba con salir a la luz. Algo que podría cambiarlo todo. Tendrá la fuerza para enfrentar no solo la reconstrucción de su negocio, sino también sus propios demonios. La batalla por su sueño apenas comenzaba. Rosa se despertó aquella mañana con el canto de los pájaros filtrándose a través de la ventana. Con un ligero suspiro, recordaba todas las noches recientes que había pasado revisando documentos y montando estrategias. Sin embargo, algo en su interior le decía que todo ese esfuerzo estaba por dar frutos. La llamada de doña Clara resonaba en su mente, una promesa de esperanza que la impulsaba a seguir adelante. Mientras sus niños se peleaban por quién ocuparía el primer lugar en el desayuno, ella se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón palpitar con fuerza. «Qué bonitos son», pensó con ternura, viendo a Elías, Sofía y Mateo reír entre sí, como si nada en el mundo pudiera perturbar su felicidad. Eran su inspiración, el motivo tras cada una de sus decisiones. Esa mañana, una reunión crucial estaba programada. Rosa se iba a reunir con miembros de la comunidad en el centro cultural para discutir el futuro de su taquería. La idea era clara, no solo quería reconstruir, quería innovar, hacer de su negocio algo que uniera a las familias no solo con comida, sino con experiencias. Con un profundo respiro, se abrigó con un chal, sintiendo el orgullo y la inquietud mezclarse en sus venas mientras se dirigía al lugar. Al entrar al centro cultural, fue recibida por un mar de rostros amables. Cada persona presente había venido porque creía en ella y en su sueño. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió un poco nerviosa, pero la mirada alentadora de doña Clara desde el fondo del salón la tranquilizó. «Estoy aquí porque quiero revivir no solo una taquería, sino un hogar», comenzó Rosa, mientras sus palabras fluyeron como un arroyo. «Quiero que cada uno de ustedes sienta que puede formar parte de esto, no importa si traen ingredientes, ideas o su amor por la comida». Las cabezas comenzaron a asentir. Las sonrisas surgían como flores en primavera, el ambiente era electrizante. ¿Sería posible realmente transformar esas paredes vacías en un nuevo espacio lleno de vida? A medida que surgían propuestas, la creatividad brotaba como si se tratara de más en sus manos. Todos querían formar parte de algo más grande, y Rosa sentía que, gradualmente, el rompecabezas comenzaba a encajar. Cuando la reunión finalizó, una vecina se le acercó y le habló en voz baja: «Rosa, tienes un talento increíble para unir a las personas. No solo somos vecinos, somos una familia. Pero hay algo más, he escuchado rumores de que alguien está tratando de comprar el terreno de tu taquería». El corazón de Rosa se paralizó. ¿Cómo era posible?
La esperanza que había estado cultivando se volvió a empañar con la sombra de la incertidumbre. ¿Podría perder la oportunidad de renacer antes de que realmente comenzara? Con eso en mente, Rosa se retiró a casa, donde los risas de sus trillizos todavía podían oírse. Caminó hacia la sala, el lugar donde había tenido tantas memorias felices. Las paredes parecían susurrar cosas de su pasado, recordándole que la lucha apenas comenzaba. Había algo en el aire, una mezcla de emoción y peligro, como si el universo estuviera bombardeándola con señales de advertencia, así que se sentó con sus hijos y, mientras los abrazaba, prometió que haría lo que fuera necesario para proteger su sueño. Tenía que actuar y no dejar que los rumores la paralizaran. Pero también sabía que necesitaba más que solo determinación. Tendría el valor para enfrentarse a este nuevo enemigo y, al mismo tiempo, acelerar la reconstrucción de su taquería. El futuro estaba lleno de preguntas. Lo único que sabía era que su lucha no solo sería por su negocio, sino por la unidad de esos corazones que la rodeaban. El destino les brindaría una oportunidad, o estaría condenada a enfrentar solas las sombras del pasado. Una decisión crucial aguardaba, y en un giro inesperado, el eco de viejas decisiones comenzaba a resonar con más fuerza que nunca. Rosa se sentó en el sofá, viendo a Elías, Sofía y Mateo jugar en el piso. Las risas llenaron el espacio, así como la preocupación que comenzaba a apoderarse de ella. No sabía si podía mantener su sueño en pie, no solo por ella sino por sus hijos. Cada día, la idea de perder su taquería se volvía más real y pesada, como una cadena que amenazaba con arrastrarla hacia la desolación. Mientras los niños reían y se lanzaban almohadas, un nudo se formó en su garganta. ¿Qué pasaría si la taquería se cerrara? No era solo un negocio, era un hogar, un refugio donde tantas historias comenzaron. Pensó en la conversación que había tenido con la vecina, la advertencia sobre el comprador misterioso. Rosa se mordió el labio, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Necesitaba respuestas. Con un suspiro profundo, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que luchar. Se levantó con determinación y sacó su teléfono. Voy a hablar con doña Clara, pensó, quien siempre había sido su guía en tiempos difíciles. Su consejo podía ayudarla a encontrar la solución a esta nueva amenaza. Al caer la noche, Rosa recibió a doña Clara en su casa, donde el aroma del frijolito recién hecho se mezclaba con el del café. Doña Clara se sentó en la mesa, su rostro sereno pero elocuente. Tras una breve charla, Rosa le expuso la preocupante situación. He escuchado que alguien quiere comprar el terreno. Necesito saber si es verdad, dijo, con una voz que temblaba ligeramente. Doña Clara la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Rosa, en este barrio nos cuidamos mutuamente. Si hay algo que está pasando, lo sabremos, le aseguró. Luego se acercó, poniendo su mano sobre la de Rosa. Esta es tu lucha, pero no la tienes que enfrentar sola. La comunidad está contigo. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Rosa. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo?, preguntó, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia la acción. Primero, debes comenzar a movilizar a la comunidad. Haz que todos hablen de la taquería, de lo que significa, respondió doña Clara. Organiza un evento, algo que muestre tu visión. No solo comida, sino tu historia, lo que has hecho por ellos. La idea incendiaria tomó forma en su mente, iluminaría la oscuridad que se cernía sobre su futuro. Un evento comunitario claro, eso engancharía el corazón de todos, pensó mientras la emoción crecía y un halo de determinación brotó. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba, ¿sería suficiente para combatir a un enemigo desconocido? Los días siguientes se inundaron de actividad. Rosa se dedicó a preparar el evento. Habló con los vecinos, organizó la logística, imaginó cada detalle. Sin embargo, siempre volvía al mismo punto, la incertidumbre. Ella sabía que un solo evento no podría detener a una posible oferta de compra. Pero tenía que empezar en alguna parte, y lo haría en grande. Cuando llegó el día del evento, una nube de nervios recorrió su cuerpo al ver a la comunidad unirse para apoyarla. La música vibrante llenaba el aire mientras el aroma de los tacos recién hechos envolvía todo, creando un espacio de celebración.
Rosa sonrió, viendo a sus hijos correr entre los amigos y vecinos. Pero una sombra se cernía sobre ella, un eco lejano de la amenaza que la acechaba. De repente, entre risas y baile, una figura conocida apareció al borde de la multitud. Era Javier, un viejo amigo del barrio que había estado ausente por meses. Rosa sintió que el corazón le dio un vuelco. ¿Qué hace aquí?, pensó con una mezcla de alegría e inquietud. Pero cuando Javier se acercó a ella, su rostro serio reveló que definitivamente no venía a hacer saludos. Rosa, tenemos que hablar, dijo, su tono grave. Ella sintió un escalofrío que se le erizó por la espalda. No puede ser, pensó. ¿Qué podría ser tan importante? Un nuevo giro estaba a punto de revelarse en su historia, y no podía evitar sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Qué secretos guardaba Javier? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, un paso que podría cambiarlo todo. Rosa sintió que el aire se volvía denso a su alrededor mientras Javier se acercaba. Había algo en su mirada que la inquietaba, un rayo de seriedad en medio de la alegría del evento. ¿Qué pasa, Javier?, le preguntó, intentando mantener un tono tranquilo. Es acerca del comprador, respondió él, evitando fulminar su mirada en el bullicio de la fiesta. No es solo alguien que quiere tu terreno, Rosa. Es una gran cadena de restaurantes, buscan expandirse en la zona. El corazón de Rosa se hundió. Aquel escalofrío había dejado de ser una simple sensación. Ahora era una amenaza real. ¿Cómo lo sabes?, preguntó rápidamente, el miedo comenzando a enredar sus pensamientos. Escuché rumores. Algunos de mis amigos en el sector restaurantero me lo comentaron. Están viendo a varios negocios pequeños. Javier dio un paso más cerca, su voz más baja. Quieren eliminarlos para abrir su sucursal, no solo tu taquería, sino otros locales igual de importantes. La multitud a su alrededor seguía danzando, pero Rosa sentía como su mundo comenzaba a desmoronarse. El sonido de la música se transformó en un zumbido distante. No puedo dejar que eso pase. No solo por mí, sino por mis hijos, murmuró sin darse cuenta de que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No estás sola, Rosa, dijo Javier, su tono más cálido. Cuento con algunos contactos y puedo ayudarte a reunir a más gente. Esto no es solo un evento, es una lucha. Necesitamos que más personas hablen, que tu historia se escuche. Rosa se sintió reconfortada por la cercanía de su amigo, pero su mente seguía girando. ¿Qué más podría hacer? El evento era solo un principio. Quizás podríamos hacer algo más grande, sugirió con una chispa de determinación que brillaba en sus ojos. Una manifestación. Un llamado a la comunidad no solo a disfrutar de la comida, sino a defender lo que hemos construido aquí. Javier asintió, su entusiasmo volviendo también. Sí. Hay que reunir a toda la gente que ha venido a disfrutar de tu taquería, y no solo para comer. Deben entender que están luchando por algo más. Esto es un lugar donde se comparten historias y se crean lazos. Rosa se dio cuenta de que había una fuerza en sus palabras. El evento podría convertirse en algo masivo, un movimiento que podría sacudir los cimientos del barrio. Sin embargo, el temor y la preocupación se entrelazaban con sus pensamientos. ¿Y si no funciona? ¿Y si los vecinos no se animan a ayudarme? Ya ves la cantidad de personas aquí. La comunidad está vivo en este instante. Ellos quieren proteger su hogar, y tú eres el corazón de ese hogar. Confía en ti misma, Rosa. Javier sonrió, revelando un brillo de esperanza en medio de la tensión. Las preguntas seguían acumulándose en su mente, pero ahora había un propósito. Está bien, lo haré. Vamos a hacer ruido, a ser escuchados. No puedo perder lo que con tanto esfuerzo construí. Mientras Javier comenzaba a hacer algunas llamadas, Rosa miró a los niños que jugaban alegremente. El amor que sentía por ellos la llenó de fuerza. No solo se trata de mí. Es por Sofía, Mateo y Elías. Ellos merecen crecer en un lugar que los aprecie y respete. De repente, un alboroto captó su atención. Era un grupo de personas que se acercaba, algunas eran caras familiares y otras desconocidas. Se detuvieron a un lado de ella, asomando dientes blancos a través de sonrisas.
una mujer empezó a hablar. Rosa, hemos oído lo que está pasando. Queremos ayudarte. La emoción comenzó a generar un eco entre ellos. Era un momento que comenzó a tomar vida. Pero, al mismo tiempo, un eco oscuro resonaba en su mente, sería suficiente, la conexión entre ella y la comunidad pulsaba como un latido. Rosa sintió que el momento estaba destinado a ser inolvidable, pero había un instante que se aproximaba, una decisión que enfrentaría. Lo que no sabía era que, al finalizar ese día, una verdad desgarradora podría cambiar el rumbo de todos. Debemos prepararnos, pensó. La lucha apenas inicia, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, y Rosa debía estar lista para enfrentar lo que se avecinara. ¿Qué secretos traería la noche y cómo enfrentarían juntos el desafío? Rosa sintió como la energía de la multitud la envolvía en un abrazo cálido, un recordatorio de la comunidad que había construido con tanto esfuerzo. Cada sonriso, cada voz que la apoyaba, era un impulso que la empujaba a seguir adelante. La mujer que había hablado, una amiga de la infancia llamada Celia, se acercó con determinación en su mirada. Rosa, ¿estás lista para compartir tu historia? Deberíamos hablar con todos. Ellos deben saber lo que está en juego, propuso Celia, su voz firme y resoluta. Sí, debemos actuar rápido, asintió Rosa. Si la gente entiende lo que realmente está pasando, tal vez quieran ayudar. La idea de una manifestación comenzaba a tomar forma. La taquería era más que un local, era el corazón del barrio, un lugar donde las risas y las recetas pasaban de generación en generación, la música a su alrededor seguía alegre, pero en el fondo, había un eco de urgencia. Rosa tomó una profunda respiración, tratando de calmar el torbellino en su interior. Allí, rodeada por amigos y vecinos, reconocía que había más fuerza en su colectivo que en cualquier gran corporación, mientras comenzaba a hablar con el grupo que se había reunido. El sonido de sus propias palabras resonó en su mente. Queridos amigos, sé que muchos de ustedes han crecido aquí. Esta taquería representa mucho más que tacos. Es un símbolo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. No podemos dejar que unos pocos decidan eliminar lo que hemos construido. La gente asentía, algunos murmuraban en aprobación. Rosa buscó el rostro de Javier, quien la observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que, gracias a su apoyo, se estaba levantando una voz fuerte, un eco que podría llamar a otros. Durante los siguientes minutos, la emoción se apoderó del aire. Más vecinos se unieron al círculo, compartiendo sus propias historias sobre la taquería y la importancia que había tenido en sus vidas. Pidieron hablar, proponer ideas, organizar un evento donde todos pudieran alzar la voz. El peso de la amenaza ya no parecía tan aplastante. Rosa notaba cómo se forjaban alianzas, cómo las manos se unían, pero algo dentro de ella seguía inquieto. Con cada historia que escuchaba, con cada mirada de temor o determinación que se cruzaba con la suya, había una pregunta latente: ¿sería suficiente? Justo cuando la conversación comenzaba a tomar un rumbo claro, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Mario, el antiguo dueño de la tienda de abarrotes que había cerrado hace años. Rosa sintió un revuelo en su corazón. ¿Qué hacía él allí? Se acercaron, y el pasado y el presente chocaron en su interior. Rosa, he escuchado lo del comprador. Puedo ayudarlos, susurró Mario, la preocupación marcada en su rostro. Sé cosas que quizás te interesen. No solo del proyecto, sino de las personas involucradas. Rosa contuvo el aliento. No era solo un antiguo amigo, era alguien que había sido un pilar en la comunidad. ¿Qué sabes?, preguntó con una mezcla de aprehensión y anhelo. Mario miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Hay conflictos internos. La gente de la cadena está dividida sobre esta expansión. Si logramos hacer ruido, algunos pueden dudar en seguir adelante. Las palabras de Mario se deslizaron dentro de ella como un rayo de luz en la oscuridad. Esto era el empujón que necesitaban. Ella podía ver el espectro de esperanza comenzando a formarse en sus corazones. Entonces, tenemos que actuar rápido, dijo Rosa con determinación. El grupo de vecinos, ahora transformado en un equipo, comenzó a gritar ideas entusiastas. La emoción crecía a medida que se organizaban,
pero, al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre volvía a caer sobre sus hombros. Mientras la conversación avanzaba, Rosa sintió que la claridad se iba desvaneciendo. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar. El reloj avanzaba y cada segundo que pasaba, la amenaza se acercaba. Sin embargo, el sentido de comunidad le daba fuerzas, justo cuando iba a proponer un plan concreto. Sonó su teléfono. Era un mensaje que hacía eco en su mente: hemos decidido seguir adelante. No hay vuelta atrás. La cadena de restaurantes ya había tomado una decisión. La lucha que había apenas comenzado ahora se tornaba más peligrosa y llena de incertidumbre. Rosa miró a su alrededor, y en los rostros de sus amigos vio un reflejo de su propio temor, pero también de su coraje. En un mundo lleno de desafíos, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que amaban? La noche apenas comenzaba, y con ella, la verdadera prueba estaba por revelarse. ¿Serían capaces de enfrentarse juntos a la incertidumbre que se avecinaba? Rosa sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Las palabras en su teléfono resonaban como un gong que anunciaba el inicio de una tormenta. La decisión de la cadena de restaurantes pesaba como un ladrillo sobre su pecho. No hay vuelta atrás. Esa frase la mantenía encadenada a la realidad que tanto temía. Miró a su alrededor. Sus amigos, sus vecinos, cada uno de ellos con un brillo en sus ojos que combinaba esperanza con ansiedad. No podían permitir que su esfuerzo y sacrificio terminaran en un borrón en la historia de su comunidad. La taquería había sido un refugio, un lugar donde cada uno de ellos había dejado su risa, sus alegrías, y sí, también sus lágrimas. ¿Qué haremos, Rosa?, preguntó Celia, preocupada, su voz apenas un susurro entre la multitud, como si tuviera miedo de que el simple hecho de hablar lo convirtiera en realidad. Rosa respiró hondo, canalizando la fuerza de su gente. Vamos a hacer ruido. Un ruido tan fuerte que ellos no puedan ignorarlo. Necesitamos que todos sepan lo que está en juego. La idea de una marcha, de un evento que uniera a la comunidad, comenzaba a tomar forma en su mente. Tendrían que hacer sentir su voz. La construcción del nuevo abarrote no estaba solo en juego, sino el alma del barrio. Con cada palabra que salía de su boca, el fuego dentro de ella se avivaba. Nosotros somos la historia. Vayamos a cada esquina, a cada casa, y digamos en voz alta que esto es inaceptable. No permitiremos que nos roben nuestra identidad. La multitud asintió, numerosos gestos de aprobación emergieron mientras las ideas comenzaban a chisporrotear. Alguien sugirió llevar pancartas, otros propusieron invitar a músicos, y así la conversación se transformó en un torbellino de energía y determinación. Sin embargo, a Rosa le preocupaba una cosa: la falta de tiempo. El tiempo apremiaba y la inminente amenaza era como una sombra pesada que se cernía sobre sus cabezas. Mientras articulaba sus pensamientos, el rostro de Mario aparecía repentinamente en su mente. ¿Podría ser que su oferta de ayuda significara más que solo información? ¿Podría ser parte de un plan más grande? Se giró hacia él, su voz firme, queriendo aprovechar su presencia. Mario, necesitamos un plan sólido. Queremos que nos cuentes todo. ¿Qué más sabes sobre ellos? ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Mario se centró en ella, la preocupación aún brillando en sus ojos. Puedo hablar con algunos ex empleados de la cadena. Tal vez puedan darnos información interna. Necesitamos pruebas, algo que demuestre la falta de interés de la cadena por la comunidad. Una ráfaga de esperanza recorrió el grupo. Rosa asintió lentamente. Esto podría ser el giro que necesitaban. Muy bien, vamos a hacerlo. Más que una manifestación, esto tiene que ser un movimiento. La gente necesita saber que no estamos solos. Cada voz cuenta. Con su corazón latiendo con fuerza, les pidió que compartieran un momento especial, una historia personal sobre la taquería que deseaban recordar. Las historias comenzaron a fluir, algunas compartieron risas, otras lágrimas, y cada una se adhirió al paisaje emocional que estaban creando juntos. Sin embargo, mientras el ambiente cobraba vida, Rosa no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. ¿Tendrían suficiente fuerza? ¿O se quedarían cortos ante el poder de la corporación que avanzaba?
El cielo comenzó a oscurecerse y una ligera brisa sopló, un presagio de lo que estaba por venir. La vitalidad del grupo se mezclaba con el nerviosismo de lo desconocido. Rosa miró a su alrededor una vez más, su corazón latiendo con un renovado fervor. Justo cuando parecía que tenían un rumbo claro, un fuerte grito proveniente de la entrada del barrio hizo que todos se giraran. Una figura familiar, un periodista local, se acercaba con prisa. Rosa, necesito hablar contigo. Han comenzado a difundir rumores que pueden cambiarlo todo, el tiempo se está acabando. La urgencia de su voz dejó a Rosa helada. Esa inquietante sensación en su estómago se volvió a agudizar. ¿Qué estaban ocultando? ¿Realmente estaban preparados para la batalla que se avecinaba? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara, la lucha apenas empezaba y el desenlace podría ser más inesperado de lo que jamás imaginaron. Rosa sintió que el aire se comprimía a su alrededor. El grito del periodista reverberaba en su mente, y el caos de la multitud se desvaneció en un murmullo distante. Se acercó a la figura del periodista, un hombre de cabello canoso y mirada intensa. ¿Qué rumores, Carlos? Necesito saberlos ahora, exigió, sintiendo la necesidad de mantener la calma mientras su corazón latía como un tambor en su pecho. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Hay un nuevo desarrollo. La cadena de restaurantes puede haber estado buscando un terreno para expandirse, pero escuché que tienen la intención de comprar el edificio donde están los locales de la taquería. No solo quieren competir, quieren destruirnos para siempre. La fría realidad se instaló en Rosa. Su mente comenzó a girar, imaginando las consecuencias de esa noticia. ¿Quién te lo dijo? ¿Tienes pruebas? La desesperación le dio un escalofrío por la espalda. Desde la oficina de la ciudad. Son rumores, pero, son fuertes. Si conseguimos que la gente lo sepa, podríamos movilizar a más personas. Pero no tenemos tiempo. Carlos dejó caer la noticia como una bomba. Rosa reunió a su grupo nuevamente, el rostro de cada uno reflejaba angustia, pero también determinación. Carlos dice que están planeando algo más grande, que quieren deshacerse de nosotros de una vez por todas. Murmullos de incredulidad recorrieron el grupo. Pero esto significa que tenemos que actuar rápido. Si no hacemos algo antes de que lancen formalmente sus planes, estamos perdidos. Celia dio un paso adelante, visiblemente afectada. ¿Qué haremos si todo lo que sabemos se convierte en cenizas? ¿Y si no hay nada que podamos hacer para detenerlo? Sus ojos brillaban con miedo, pero también con el fuego de la comunidad que estaba a su alrededor. Nosotros somos más fuertes que ellos. Sabemos lo que esta taquería significa, no solo para nosotros, sino para todos en el barrio, afirmó Rosa, su voz resonando con fervor. Debemos preparar una reunión en la plaza central, reunir a todos. Necesitamos que escuchen nuestra historia, que sientan nuestra lucha. El poder de la comunidad puede ser más fuerte que cualquier corporación. Los gritos de afirmación comenzaron a surgir, como si cada palabra de Rosa fuera un motor encendido. Sí. Hagámoslo. No nos rendiremos. Pero ella sabía que el reloj seguía corriendo. Mientras los planes se gestaban, la inquietud de Rosa no desaparecía. Sentía la mirada de Mario, quien la observaba con intensidad, como si ocultara un secreto. Finalmente, no pudo contenerse más. Mario, ¿qué sabes? ¿Hay más de lo que has compartido? Él titubeó. No estoy seguro si debería. Pero Rosa lo interrumpió. Cada segundo que pasa es crucial. Necesitamos estar preparados. Después de un largo silencio, Mario finalmente habló en voz baja. Mis contactos me dicen que hay un grupo dentro de la misma cadena que está interesado en cerrar la taquería, no solo por el negocio, sino por venganza. Estábamos en el camino de ellos desde un principio. Un frío caló los huesos de Rosa. No solo luchaban contra una corporación, estaban enfrentándose a un enemigo que conocía sus debilidades. Esto no es solo una batalla por el negocio, es algo personal para ellos. Justo cuando el sentimiento de pánico comenzaba a instalarse, un nuevo giro en la historia apareció ante su mente. Tenemos que ser más listos. Si sabemos que somos el objetivo, podemos usarlo a nuestro favor.
La energía en la sala cambió, como si una chispa de esperanza hubiera encendido una nueva guerra en su interior. El plan comenzó a formarse. Sin embargo, en el fondo de su ser, Rosa sabía que enfrentarse a un monstruo con tantas raíces era arriesgado. Pero si querían sobrevivir, debían desafiar a las sombras que amenazaban su hogar. Nos necesitamos unos a otros, les recordó ella. No importa lo que pase, no estamos solos. Cada uno es parte de esta historia. Y juntos, seremos invencibles. Mientras los murmullos de determinación llenaban el espacio, Rosa levantó la mirada. A lo lejos, la luna llena asomaba entre las nubes oscuras, como un símbolo de la luz que aún perseveraba en medio del caos. Sin embargo, en ese mismo instante, el sonido de un motor resonó y la figura de un automóvil negro apareció en la esquina, deteniéndose justo frente a ellos. El temor se apoderó de Rosa cuando una figura alta se bajó del vehículo, con un brillo amenazante en los ojos. Ustedes no deberían estar aquí. La voz grave resonó en el aire, cubriendo cualquier susurro de esperanza que quedara. ¿Quién era esa persona y qué quería de ellos? La turbulencia de la incertidumbre se desató en el corazón de Rosa mientras el enfrentamiento comenzaba, enfrentando no solo a una corporación, sino a algo aún más oscuro que se cernía sobre sus vidas. Rosa se paralizó. La figura que emergía del automóvil negro era un hombre con una mirada que exudaba autoridad. Sus ojos eran oscuros y profundos, como el abismo que se cernía sobre la noche. Dije que no deberían estar aquí, repitió, acercándose con pasos firmes y calculados, como si cada palabra compitiera con un tambor que él marcaba en su mente. Los miembros del grupo de Rosa se acurrucaron entre sí, algunos con el rostro blanqueado por el temor. La sombra de ese hombre se proyectaba sobre ellos, robando la luz y la valiente determinación que habían construido momentáneamente. ¿Quién te crees para venir aquí a amenazarnos?, soltó Mario, echándose hacia adelante en un acto de valor de repente impulsado por la indignación. Sus ojos se encontraron con los de aquel extraño, y Rosa sintió un torrente de admiración hacia su amigo. Pero la figura del hombre no se inmutó. No es una amenaza. Es una advertencia, contestó el extraño con voz implacable. Si continúan con sus planes, se enfrentarán a consecuencias que no están listos para manejar. No tienen idea del poder que estamos manejando aquí. Rosa decidió actuar. Tienes que saber que no nos rendiremos. Esto no es solo un negocio para nosotros. Se trata de nuestra comunidad. Sus palabras eran un duelo entre la duda y su convicción. Cada miembro del grupo la observaba, esperando que su valentía fuera suficiente para enfrentarse a la sombra que se oponía a su lucha. El extraño sonrió, pero no había nada amistoso en esa expresión. Tu determinación es admirable, pero no podrá cambiar el hecho de que lo que hay en juego aquí es mucho más grande de lo que imaginas. Las palabras se deslizaron como veneno en el aire. Rosa sintió como su corazón se hundía. ¿Qué significa eso? Dinos, exigió, sintiendo que cada latido se hacía más pesado. Las palabras de Carlos resonaban en su interior, recordándole que cada momento era crucial. Lo que tienen que entender, continuó el hombre, es que no solo están luchando contra una cadena de restaurantes. Están tocando asuntos que involucran mucho más que solo comida. Esto es un juego de poder, y ustedes son solo pequeños peones en algo mucho más complicado. Rosa sintió que la desesperanza comenzaba a infiltrarse en su espíritu. Pero amaba a su taquería, a su gente, lo que estaban luchando era por algo que era más que ellos mismos. Quizás somos peones, pero hasta el último peón puede plantear una amenaza si se mueve con valentía, dijo, sosteniendo la mirada del hombre. El extraño pareció detenerse un momento, como si sopesara la determinación de Rosa. La lección que aprenderás es que te verás obligada a poner a prueba esa valentía y tal vez, tu lucha no será suficiente. Y con esas palabras, dio media vuelta, regresando al interior del automóvil. A medida que el motor encendía su rugido, Rosa se dio cuenta de que no solo habían sido amenazados, habían sido advertidos. La combinación de miedo y desafío giraba como un torbellino en su interior. ¿Qué tipo de guerra estaban a punto de empezar? Donde se encontraba la línea entre el deseo de sobrevivir y el costo de la lucha. Cuando el automóvil se fue, un silencio ensordecedor cayó sobre el grupo.
De repente, Rosa se sintió como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Debemos prepararnos para lo peor, afirmó, su voz resonando con una nueva fuerza. Pero necesitamos hablar con más personas. No podemos hacer esto solos, sugirió Celia, en un murmullo que despertó la conciencia entre los demás. Rosa asintió. Sí, debemos expandir nuestra red. Cada voz cuenta. Necesitamos un plan, no solo para nosotros, sino para todos en el barrio, dijo, el fuego de la determinación avivándose nuevamente en su interior, cuando empezaron a discutir cómo movilizar aún más apoyo. La incomodidad de la amenaza a su futuro golpeaba fuertemente en sus corazones. Las miradas de sus amigos eran una mezcla de esperanza y preocupación. Antes de que la noche terminara, Rosa notó algo en el suelo, un pequeño objeto de metal que destellaba bajo la luz de la luna. Se agachó y lo recogió. Era un llavero con el logo de la cadena de restaurantes. Esto puede ser importante. Tal vez nos cuente algo más, dijo, con la mente girando a 1000 por hora. Algún tipo de conexión había surgido entre ellos y la enorme red de sombras que los rodeaba. Pero la pregunta se hizo eco en su mente, ¿sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? Mientras la ansiedad palpitaba en la atmósfera, Rosa apretó el llavero en su puño, sintiendo que la batalla apenas estaba empezando. Rosa se encontró rodeada de su comunidad, unida por una voz que resonaba más fuerte que cualquier adversidad. El llavero en su mano, un símbolo del desafío que enfrentaba, brillaba a la luz de la luna. Sabía que la lucha no solo se trataba de su taquería, sino de un legado, de historias que merecían ser contadas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Junto a Mario y Celia, organizaron reuniones comunitarias. Se hicieron carteles, folletos y, sobre todo, comenzaron a hablar con las almas de la comunidad. Cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de su resistencia. El día de la manifestación llegó como una explosión de color y energía. El parque se decoró con fotografías de la taquería, cada imagen llenaba el aire de memorias y amor. Los tamales y los tacos frescos alimentaban cuerpos y corazones, mientras la música tradicional llenaba el ambiente con alegría. Rosa se subió a un pequeño escenario, los ojos de sus trillizos sobre ella, brillantes de admiración. Hoy no solo luchamos por una taquería. Luchamos por nuestra identidad, por la comunidad que construimos con tanto sacrificio, gritó, su corazón latiendo con fuerza, mientras la multitud la animaba. El rugido de los aplausos era como un canto de esperanza. De repente, el eco del motor de un automóvil resonó cerca. Rosa miró hacia la carretera y vio el mismo auto negro que había visto antes. Su corazón se detuvo. ¿Habría alguien ahí para amenazarla de nuevo? Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación. No estaba sola esta vez. El automóvil se detuvo, y del interior salió el extraño, pero esta vez no venía con amenazas. En su lugar, había un grupo de varias personas que la reconocieron desde la manifestación. Se acercó, el crujido del silencio llenó el lugar. Estamos aquí para oír tu historia, dijo con firmeza. Queremos ayudar. Aquellas palabras fueron un bálsamo para el corazón desgastado de Rosa. La manifestación se convirtió en una celebración de resiliencia. Familias compartieron sus historias sobre la taquería, como era un lugar de encuentro, donde la comida unía a la comunidad. Aquellos relatos se entrelazaban en una red de amor y unidad. La energía se transformó, la incertidumbre se convirtió en determinación. Rosa sintió como una chispa de esperanza se encendía nuevamente en su interior. La cadena de restaurantes había subestimado la fuerza de su comunidad. Justo cuando pensaba que todo se acercaba a un final feliz, uno de los nuevos aliados se dirigió a ella. Necesitamos que se sepa en la ciudad lo que está pasando. Están tratando de destruir más que un negocio. Haremos que nuestra voz resuene en cada rincón. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo duro y apoyo incondicional. Rosa se enfocó en preparar la taquería para su reapertura, pero no sin antes crecer más allá de sus límites. Una campaña de recaudación de fondos comenzó, y la comunidad aún se movilizaba. Pedro, un antiguo amigo, ofreció su tiempo para terminar de manualidades y remodelaciones, mientras otros donaron materiales. Llegó el día que todos esperaban, la reapertura de la taquería.
El ambiente se llenó de color, música, y la fragancia de su comida llenando el aire. Pero más allá de los tacos, lo que había en ese espacio no era solo comida, era historia, amor y comunidad. Rosa miró a sus trillizos, con sus ojos brillando de orgullo. La comunidad estaba ahí, unida, lista para defender lo que era de todos. Mientras las puertas se abrían, se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Había llegado a la conclusión de que su fortaleza residía no solo en ser mamá y empresaria, sino en ser parte de algo mucho más grande. Y sintió el alivio que solo puede brotar del amor y la unión. Mientras todos disfrutaban de la comida, rosas sonrisas y risas llenaban el aire. De repente, un murmullo recorrió la sala, como si hubiese llegado una noticia. La cadena de restaurantes había decidido retirarse. La comunidad había hecho tanto ruido que la amenaza se disolvió como la niebla al sol. Resplandecían nuevas visiones, la taquería como una encrucijada de culturas y fortaleza. Rosa, con una sonrisa en el rostro, sintió que la batalla había valido la pena. Había aprendido que en la adversidad, el amor y la unidad son el condimento más poderoso. Mientras abrazaba a sus hijos, supo que su historia de lucha jamás sería solo un recuerdo, porque su legado empezaba ese día. Eran el corazón de un barrio que dio la bienvenida a los sueños, aún en tiempos de incertidumbre. No olvides que esta taquería es un hogar para todos nosotros, pensó Rosa, viendo la vida que brotaba a su alrededor. No había más sombras, solo luz. Ahora, sí, era el momento de avanzar. Agradecida, miró los rostros de su comunidad y sintió el latido de una nueva era. Y con una fe renovada, supo que cada día sería un paso más hacia un futuro brillante, construyendo juntos por siempre. Es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte estas poderosas historias de transformación en el futuro. Dale un like ahora para alimentar ese algoritmo y que más personas se inspiren con estas emocionantes narrativas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la comunidad puede hacer lo imposible. Hazlo ya. Gracias por tu apoyo.